Buenas noches, familia Transformación y Vida, y amigos también que nos acompañan en esta charla de pastores. Gracias, como siempre, te damos muchas gracias por acompañarnos, por hacer un tiempo, hacer un espacio en tus actividades, en tus rutinas. Sabemos que todos tenemos vidas bien ocupadas, así que apreciamos muchísimo que en medio de todas tus actividades puedas hacer un espacio para compartir con nosotros este tiempo, y sobre todo nos da mucho gusto porque sabemos que este tiempo, estas reflexiones siempre serán bendición para todos los que las escuchamos, y creemos que el que tú estés aquí esta noche, el que tú te conectes esta noche con nosotros, habla de un corazón dispuesto, habla de un corazón sediento, de un corazón necesitado y deseoso de ser transformado para la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Como siempre te pedimos que nos hagas saber que tú estás ahí, déjanos ahí una notificación, un mensaje, haznos saber que estás con nosotros. Siempre eso alimenta nuestro ánimo, alimenta nuestro corazón, y esperamos, como cada semana te lo digo, que disfrutes esta charla tanto como nosotros disfrutamos haciéndola, y damos la bienvenida en esta noche a nuestros pastores de la familia Transformación y Vida. Pastor Enrique, buenas noches. Buenas noches, una vez más, familia Transformación y Vida. Es un gusto estar con ustedes, de verdad disfrutar este tiempo en la presencia de Dios y poder compartir la palabra. Creo que va a ser una bendición para todos, así que de verdad, una vez más, agradecidos con Dios por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Amén. Pastor Juan, buenas noches. Buenas noches, amados. Y recuerdo cuando Jesús dijo a sus discípulos: si ustedes continúan en mi palabra, ustedes son mis discípulos. Entonces, amén, por estar con nosotros esta noche, estamos continuando juntos. Amén. Como hermanos, como socios, aprendiendo juntos. No sabemos todo, obviamente. Estamos aprendiendo semana tras semana. Pero amén, qué gozo aprender con ustedes, y cada noche experimentamos algo de yo salgo asustado a veces. Wow, no estoy haciendo esto tampoco. Pero qué bueno estar con ustedes. Les amamos. Sí, Señor. Pastor David, buenas noches. Buenas noches, familia Transformación y Vida. Qué gusto poder estar ya esta noche con cada uno de ustedes. Gracias por tomarte estos minutos y poder conectarte con nosotros. Seguramente será una noche donde vamos a aprender mucho, así que te pido que abras tu mente, tu corazón, tu espíritu, y que juntos podamos aprender lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Esta noche. Así es, eso es lo importante, llegar con la mente y con el corazón abiertos, ¿verdad? Y bueno, doy la bienvenida y saludo a una mosquita traviesa que anda por ahí, que también quiere intervenir. Es nuestra invitada especial. Esta invitada especial de esta noche. No dudes que en un minutito también haga sus aportaciones a la charla de esta noche. Entonces, bueno. Mientras no le tome a mi café. Pues mira, bien, yo no te aseguraría nada. No sé si le guste más el tuyo o el del Pastor Juan. Pero, creo que el de usted creo que anda por ahí. El del Pastor Juan le gusta más. Bueno, familia, seguimos con este tema que venimos abordando ya durante varias semanas: permanecer en Cristo, con este enfoque especial a la oración, a esta disciplina tan importante en la vida del cristiano, esta costumbre, este hábito, o bueno, lo que debería ser un hábito en la vida del cristiano, la oración. Y hay tanto, hablábamos la semana pasada, hemos dicho las 2 semanas pasadas que ya llevamos hablando de la oración, que la oración, o hablar de la oración, es un océano. Así siempre sale algo más. Y bueno, si hay un tema que la Biblia aborda, es justamente la oración. Y lo vemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Vemos infinidad de personajes teniendo tiempos de oración, y el énfasis, el enfoque que la Biblia le da a la oración nos deja ver la importancia de la misma, nos deja ver cuánto peso le da Dios
a esta disciplina. Y bueno, lo que es importante para Dios debe ser importante para nosotros también, Amén. ¿verdad? Entonces, por eso estamos hablando tanto, por eso estamos trabajando tanto. Y bueno, como decía el pastor Juan ahorita que saludábamos, cada miércoles que terminamos, nosotros también nos vamos y, híjole, creo que también yo tengo que trabajar esto y tengo que trabajar lo otro. Todos estamos aprendiendo, el Espíritu nos redarguye cada semana. Amén. A todos, ¿verdad? Sí, Señor. Entonces, gracias a Dios, porque es la bondad de Dios manifestada a sus hijos. El que Él siga hablando al respecto, el que el Espíritu siga redarguyéndonos, siga hablándonos, siga transformándonos, es parte de la bondad y de la misericordia de Dios para nosotros, sus hijos. Y hoy hablando, ahondando más en este asunto de la oración, hoy queremos hablar acerca de cuándo y cómo orar. Ujú. ¿Cuándo y cómo orar? La Biblia es tan maravillosa que nos habla justamente de ello, ¿verdad? Nos enseña cuándo y cómo orar. Y a lo mejor estamos también rompiendo o destruyendo tantos paradigmas y tantas ideas equivocadas que a veces tenemos como cristianos, ¿no? De que a lo mejor la oración solamente puede ser en la mañana, o la oración solamente debe ser en el tiempo de problema y de conflicto. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia acerca de cuándo orar? Iniciemos con este primer punto, acerca de cuándo orar. ¿Nos enseña la Biblia algún horario específico, alguna estación de la vida específica en la que hay que orar? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de cuándo orar? Pastor Juan. Yo quiero, ayer yo estaba pidiendo a Dios, ¿cuándo debemos orar? Y al inicio, y Él reveló a mí una escritura en Filipenses 4:6, pero punto número 1, dice que debemos orar sin cesar. ¿Cuándo oramos? Siempre. Siempre. Oramos. No es domingo, martes en la noche. Pero entonces tenemos que orar siempre. Tal vez vamos a explicar tal vez este punto más durante la charla. Pero vino a mi mente esta escritura en Filipenses 4:6, Maggie. Sí, no se preocupen por nada, que sus peticiones sean conocidas delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Ok, ¿cuándo debemos orar? Cuando somos ansiosos. Cuando estamos preocupándonos, en vez de preocuparnos, debemos orar. Y también dice que debemos orar para todo, para todo. A veces solamente oramos cuando hay una crisis, pero tenemos que aprender en cualquier cosa, cualquier situación, en nuestra familia, en nuestras relaciones, en todo, es cuando debemos orar. Claro. Muchas veces estamos pensando, racionando lo que tenemos que hacer y después de pensar entramos en la preocupación en vez de dejar a Dios el problema y recibiendo la respuesta. Entonces en este versículo encontramos cómo, cuándo y cómo, y dice que después que oramos debemos con acciones de gracias. Antes que ver algo, antes que ver la manifestación. Entonces, vamos a tocar este tema esta noche sin duda. Siempre cuando hay problemas, como la oración de fe, orando en fe. Bueno, acaba de tocar un versículo que a lo mejor esa sería la respuesta inmediata a la pregunta del cuándo orar, que es Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice orad sin cesar. Orad sin cesar. No quiere decir que si te llamas César te saquen de la oración, cuando es hora de orar te van a sacar. No. Es orad sin cesar, orar sin parar. Sin embargo, esto causa un conflicto en nosotros como seres humanos. ¿Por qué? Porque tenemos una vida ocupada. Sí. Todos tenemos responsabilidades, el trabajo, la escuela, la casa, comer, dormir, bañarse, trabajar. Todos tenemos una vida ocupada. ¿Cómo lograr cumplir esa
esa instrucción que Dios nos da de orar sin cesar, claro, si tenemos una vida ocupada. Entonces, explíquenos, pastores, por favor, ilumínenos y sáquenos, y de manera práctica, sí, cómo podemos llevar a cumplimiento esa instrucción. Porque además, 1 Tesalonicenses 5 dice, esa es la voluntad de Dios para claro, ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, no es una opción, claro, es algo que Dios ha establecido para nosotros. Claro. ¿Cómo lo logramos? Fíjate que lo que comentas es interesante y pienso que una de las razones por la cual la oración está como muy en un segundo término, como lo que dices, ¿no? Es decir, estamos tan ocupados, hacemos tantas cosas, vamos, venimos, subimos, bajamos, entramos. Yo creo que todo está centralizado en nuestra capacidad de hacer cosas. Básicamente, es decir, yo puedo hacerlo, yo puedo ir, yo puedo subir, yo puedo aquí, yo puedo, yo. Pero si nos diéramos cuenta que en nosotros hay una necesidad muy grande de Dios en la vida de cada uno de nosotros, y que lo que hacemos en cierta manera lo hacemos muchas veces en nuestras fuerzas, enfocados en nuestro talento, en nuestras capacidades, eso hace que nuestro ego se llene y entonces como que la oración es, bueno, es como el último recurso. Cuando realmente estoy en problemas, cuando creo que no puedo, pues entonces voy a orar, voy a buscar. Pienso que cuando logras descubrir la oración eficaz, que ese sería un punto clave, cuando logras descubrir la oración eficaz, entonces oras en todo tiempo. Independientemente que estés ocupado, aquí, allá, siempre vas a sacar tiempo. Porque cuando tú te das cuenta que no tienes la capacidad para hacer determinadas cosas o todo lo que quieras hacer, entonces tú sabes que cuando oras, esa oración es eficaz. Entonces dices, yo sé, yo voy a hacer esto, yo aquí, allá, pero yo sé que si hoy oro a Dios, Dios va a darme, Dios va a proveer, Dios me va a dar la fortaleza, Dios me va a ayudar, Dios. Es decir, como esa parte donde tú consideras esa oración eficaz, básica, primordial, que puede sustituir tu capacidad, tu talento, tus fuerzas, todo. Y esa parte es interesante porque de lo contrario, la oración la tenemos relegada. Es decir, si no puedo hacerlo, bueno, voy a orar, como el último recurso. Pero si yo puedo hacerlo, ¿para qué oro? ¿No? Y algunos dicen, ¿para qué molesto a Dios? ¿No? Está tan ocupado con otros, ¿verdad? Yo puedo hacerlo, Señor, no te preocupes, yo lo hago. Dios me lo va a agradecer, ¿verdad? Porque le estoy quitando un peso de encima. ¿Para qué molestar? Dejémoslo para cuando realmente exacto, se cuando necesita, realmente, ¿no? Se necesita. Entonces, por eso no oramos continuamente, esa es la realidad. No oramos continuamente, no tenemos en nuestra mente esa conexión, como hemos hablado todo el tiempo, de estar en esa interacción. Dios, voy a ir a hacer esto, vamos a ir acá, vamos a salir, vamos a trabajar, vamos allá, ayúdanos, Señor. Es decir, esa oración que es integral en todo lo que tú haces cotidianamente. Entonces, esa parte es importante. Ahora, ¿cuándo poder descubrir esa oración eficaz? Que te lleve a ese punto de poder romper con tu dinámica, con tu ocupación, con todo lo que tú estás haciendo y que tú sabes que la oración que tú vas a tener día a día, cada tiempo, cada momento va a ser una oración eficaz que te va a llevar a ese nivel de dependencia de la oración. Es llegar a ese punto de depender de la oración. Y es precisamente cuando logramos profundizar, cuando tú profundizas, cuando tú logras descubrir algo que no has descubierto en la oración, algo que nunca has experimentado en la oración, algo que realmente has visto un efecto que trasciende en tu vida, es allí cuando logras entrar en ese punto y logra ese impacto en tu vida, esa oración, esa presencia de Dios, esa, como pudiéramos decir, esa fortaleza espiritual. Esa fortaleza espiritual. Entonces, cuando logras profundizar, logras descubrir, logras entender el significado de lo que realmente produce la oración en tu vida, así sea por lo más mínimo que tú puedas orar, o incluso sin necesidades, sin peticiones, solo el hecho de sentir la presencia de Dios, entonces tú vas
a cada momento. Bueno, yo voy a apretar un poquito más aquí, ¿verdad? porque tal vez soy la voz de muchos que... Del pueblo. Sí, que tienen ahí los cuestionamientos y no tienen una cámara para expresarlos, ¿verdad? Hay un programa, yo he visto algunos programas de ejercicios en los que uno programa su celular, su teléfono o su reloj, de tal manera que en este programa los obligan a hacer ejercicio cada 40 minutos. Sí. Entonces tiene uno programado ahí y a los 40 minutos, levántate, y entonces la persona se levanta y empieza a moverse por 5 minutos. Ok, ya, se sientan y siguen con sus actividades. A los 40 minutos vuelve a sonar la alarma. Levántate, entonces se tienen que levantar y hacer y volver a sentarse. Sí. ¿No? Y es curioso porque a lo mejor están en la oficina, en una junta, ahí con el ejecutivo, con las cabezas, los líderes ahí los jefes de la oficina, y entonces empiezan, levántate, y se tienen que levantar y hacer ejercicio, o van al cine y están a media película y si la alarma suena, pues hay que levantarse. Es así el orar sin cesar. Es eso lo que tenemos que hacer, poner una alarma en nuestro teléfono para que cada 40 minutos suene, y entonces yo deje de hacer, si estoy a medio arroz, preparando el arroz, lo dejo ahí y me meto a mi cuarto, me arrodillo y oro, y entonces ya regreso, y a los 40 minutos vuelve a sonar mi alarma. ¿A eso se refiere la Biblia con orar sin cesar? No. Cuando usted mencionaste esto, yo pensé en mi cocina, en nuestra cocina, y a veces estoy ayudando a Ellen en cocinar, preparar comida, invitando a personas, y no estoy callado, estoy hablando con Aaron durante la preparación de la comida. Durante la preparación. No termino, tengo que hablamos. Vamos a hablar, ok. Regresamos a la chamba. Y tenemos que interrumpir todo para hablar contigo. O el opuesto de no hablar. Claro. Aaron, no hablas a mí, por favor, estoy trabajando. Yo leí un librito de un monje, se llama Hermano Lorenzo, Brother Lawrence. El título, Practicando la Presencia de Dios. Muy simple, pero wow, me impactó, porque él decidió de conocer a Dios todo el día. No solamente una oración religiosa. De encontrarse con Dios todo el día. Exactamente, caminando con Él en todo. A veces oramos y salimos sin Dios. Claro. Él está con nosotros, pero salimos sin la idea de podríamos continuar con una compañerismo con Él, pero tenemos que practicarlo. Y lo más, entonces, tenemos que poner en nuestra mente, Jesús no está solamente en el cielo, Él está con nosotros también. En mi sala, en mi trabajo, en mi camioneta, en mi lugar secreto también. Pero tengo que poner en mi mente la idea, revelación, Jesús está conmigo, Él quiere hablar conmigo durante el día. Como a veces hay tiempos de silencio, pero hay tiempos cuando estamos hablando juntos. Él conmigo, yo con Él. Entonces es su manera de pensar. No es solamente conseguir cosas, interceder, pero es mantener una relación personal con Cristo durante el día. Y lo más que lo hacemos, lo más tenemos la presencia de Dios en una manera consciente, no inconsciente. En vez de creer, yo creo que Dios está conmigo, yo lo creo. No. Podemos avanzar a un punto donde yo lo siento y yo lo escucho durante el día. Yo pienso también que el problema está en las posturas que la gente concibe, lo que tú decías, ¿no? Es decir, porque si no entonces caemos como en la parte religiosa de los judíos,
donde 3 veces al día oran y nos ha tocado en los aeropuertos ver a los judíos, ¿verdad? A media sala la hora, de espera. tienden su cobijita y ahí se postran y oran. O se ponen de pie y empiezan a orar Exactamente. ahí, sí. Ahora, el punto de la oración, cuando dice orar sin cesar, no significa posturas, que ese es otro punto importante. Es decir, si no doblo mi rodilla, no estoy orando. Ajá. Si no estoy llorando, no estoy orando. Si no me salieron lágrimas, híjole, hoy como que no valió o la bueno, oración. Cierto tono, ¿no? Ajá. Cierto tono. O clamor, ¿no? Ajá. Si mi oración no es desgarradora de... no valió. No es oración. No es oración. Dios mío. No es oración. Es decir, son posturas o normas que se han ido adquiriendo relacionadas, enfocadas, queriendo coincidir que esto es la oración. Pero cuando Dios habla de la oración, habla de lo que decía el pastor. Es decir, estamos en una conexión continua, es el espíritu con nuestro espíritu. Vas manejando, estás en el coche. Ahora, esto no quiere decir que en algún momento tu corazón se quebrante y estés llorando. Sí, inclusive cuando voy manejando el carro. Así es. Esto no quiere decir que no dobles tus rodillas. Esto no quiere decir que no te humilles y te tires en el suelo y te postres. Sí, claro. Pero todo Una no sustituye el otro. Exactamente. Tampoco quiere decir que todo el tiempo vas a estar orando ahí acostado en la cama. ¿Sí me explico? Es decir, hay condiciones físicas que permiten en diferentes momentos hacerlo. Y está bien, pero no es una norma, una regla. ¿Sí me explico? Es decir, si yo no tengo la oportunidad de doblar mi rodilla por X o por Y, pero en ese momento yo quiero tener una conversación con Dios, yo lo hago en mi espíritu. Si estoy a lo mejor en la sala esperando a alguien en la recepción de alguna cita, alguna X o Y, lo que sea, pero pues no puedo allí, yo quiero orar, Dios, entonces yo no voy a postrarme allí, me explico, ante la gente, el público y lo que sea, en la calle o lo que sea. A lo mejor no es la parte cómoda, ni la parte más íntima, pero sí mi espíritu, sí mi corazón, sí mi mente en ese momento está en ese mismo sentir y entonces hay una conexión con Dios. Entonces puedes orar en todo tiempo, en el camión, en el carro, cuando estás descansando, aún cuando estás leyendo la palabra. Empieza a leer la palabra y en ese momento Dios conecta con algo y empiezas a platicar con Él. Es que esa es la parte, ¿no? Sí, como un diálogo interno, ¿no? Exacto. Que tenemos. Es que la oración no es una declaración de palabras repetitivas, como se ha dicho en la palabra, sino la oración es esa libre expresión, esa comunicación, ese diálogo, ¿no? Como dice el pastor. Estoy haciendo la comida, lo que sea, pero a la vez estoy platicando con la esposa. O estoy haciendo esto, estoy allá y a la vez estoy... Porque es ese diálogo que Dios quiere con nosotros. Pastor David. Yo creo que finalmente... mucho depende del lugar donde te encuentres espiritualmente. Porque finalmente creo que el gran problema de hoy en día del cristiano, de la mayoría de los cristianos, es que separamos, nos distanciamos de Dios. Es decir, yo conceptualizo a Dios, la iglesia, orar, adorar, el domingo en la reunión. Y el resto de la semana, pues yo vivo mi vida sin ningún problema, voy, vengo, hago. Claro. No veo en mi corazón, en mi mente, no conceptualizo a Dios ahí. O sea, yo hago mi vida, yo hago mis actividades, pero finalmente eso nos habla de una separación en lo espiritual. Un distanciamiento. Yo estoy conectado con otra cosa. Yo estoy conectado con lo terrenal, yo estoy conectado con mi trabajo, con mis cosas, con mi familia, con mi casa. Y bueno, solo el domingo o el día de reunión o el momentito que tenemos para conectar con Dios, y lo vemos de esa manera, pues es cuando estoy. Pero el resto del tiempo no. Y por eso nos cuesta tanto trabajo pensar o conceptualizar este pasaje, orar sin cesar, porque entonces decir, bueno, no, pues es que yo tengo otras cosas que hacer. Claro. O sea, yo tengo una vida, yo no puedo estar en la iglesia todo el tiempo, yo no puedo estar metido orando. Déjenselo a las viejitas que van a la iglesia ahí a orar. A los jubilados. A los jubilados que ya no tienen nada que hacer. Yo sí tengo muchas cosas que hacer. Pero ¿por qué pensamos de esa manera? Por el desprendimiento
Porque mi vida, mi mente, mi corazón están en otro lado. Claro. A mí me llama la atención lo que dice Hebreos 4:16, porque dice, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Cuál es nuestra habitación como hijos de Dios? ¿Cuál es nuestra vida? ¿En dónde es nuestro lugar como hijos de Dios? Cerca del trono de la gracia. Amén. Y estar cerca del trono de la gracia es todo el tiempo. Claro. O sea, no es, voy a ir a ver a Dios, ahorita espérenme tantito, ahorita vengo. No, es estar cerca. Claro. Y cuando yo estoy cerca de Dios, cuando yo estoy cerca de ese trono, yo puedo estar cerca de Él en cualquier lugar. Claro. En cualquier parte. Y entonces mi mente empieza a mirar y a conceptualizar a Dios y todo lo que Él es en mi diario vivir. ¿Por qué? Porque yo estoy cerca de Él. Uh-huh. Porque yo lo escucho, porque yo estoy en contacto con Él, porque Él es parte de mi vida. Porque Él es parte de lo que yo soy, porque es en el lugar en el que estoy. Porque ahí vivo, ahí estoy, en el trono de la gracia. Claro. No estoy en la tierra, digamos, en una mente natural, terrenal. Uh-huh. Mi lugar, mi hogar no es mi trabajo, mi hogar no es esto. Yo estoy cerca del trono de la gracia. Claro. Y entonces cuando yo estoy cerca, cuando yo permanezco en ese lugar, pues entonces en todo lo que yo hago, ahí está Dios. Claro. Porque yo estoy cerca de. No hay Claro. un distanciamiento, no hay, es que tengo que ir a ver a Dios el domingo. No, Dios está conmigo todo el tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy cerca del trono de la gracia. ¿Y qué sucede? Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. Cuando estemos en una situación difícil, cuando estemos en un momento crítico, cuando hay una decisión que tomar, cuando algo sucede, Señor, ¿qué pasa? Estoy cerca, estoy ahí con Él, estoy escuchando. Y entonces Él nos ayuda, nos da gracia, nos da su misericordia en cualquier momento que lo necesitemos. Claro. Y entonces ahí es donde yo creo que cobra sentido el orar sin cesar. Claro. Es decir, estoy cerca, yo vivo ahí, yo estoy ahí, que en todo tiempo, en todo momento, Él está conmigo y yo estoy con Él. Y si hay una necesidad, va a haber misericordia, va a haber gracia, va a haber ayuda, va a haber socorro. ¿Por qué? Porque ahí estamos, ahí estoy yo y Él está conmigo y vamos a funcionar. Y eso lo visualizamos en todo tiempo, en todo momento. Entonces, yo creo que finalmente para mí el punto de batallar con este concepto es finalmente en dónde estoy. Si yo estoy cerca, va a ser un concepto que yo entienda y domine todo el tiempo. Pero si estoy separado, sí va a ser como raro el hecho de decir, bueno, orar todo el tiempo. No sé si me expliqué. Sí, sí. Mira, yo tengo un comentario que vino a mi mente y tengo que confesar algo, una debilidad. Y por favor no revela esta debilidad a mi esposa. Entre ustedes y yo, Okay. no digan nada a mi esposa. Pero desde 1977 yo tenía una oficina en nuestra iglesia. Entonces yo salí de mi casa a las 8, fui a la iglesia, pasaba todo el día en mi oficina y cuando regresé a la casa tuve que sacar mi sombrero de ser un pastor y poner mi sombrero de ser un esposo y un papá también. Exacto. Pero ahora cuando vine a México, mi oficina está en mi casa. Estoy con mi esposa todo el día. Yeah. Ups. Porque yo soy un hombre de una misión. Yeah. Voy de misión a otra misión, propósito a otro propósito. Entonces estoy en una misión saliendo de la casa y mi esposo me pide, ¿qué estás haciendo? No estoy. No, aquí no estoy, no diga nada a mí, estoy en una misión. Soy un holograma, no estoy aquí. Entonces, yo tuve que aprender, Ellen siempre está conmigo. Yo tengo que aprender cómo hablar con ella durante el día. Comentando con ella, ok, mi amor, estoy haciendo esto. La pregunta lo más peligrosa. ¿Qué está pasando contigo? El tiempo vuela, hermano. Mi amor vuela después de una hora. Pero tuve que
ajustar mi manera de pensar. Tengo que compartir mi vida con mi esposa todo el día. No puedo escapar a mi oficina. Mi oficina ahora es mi casa. Es igual con Dios. Y ella tiene acceso todo el día. Y ella quiere acceso. Y si no obtiene acceso, me regaña. Lo siento. Entonces Jesús está siempre con nosotros. Sí. Pero estamos en nuestra misión. Ir a la ferretería. Ir a donde queremos que hacer algo. Pero es un cambio, como dijo el pastor, es un cambio de nuestra manera de pensar. Creo que justamente el cambio en la manera de pensar es el entender que la oración tiene que ver para todos los aspectos de nuestra vida. Claro. Porque a veces enfocamos o encajonamos la oración para un aspecto espiritual. Claro. Señor, cámbiame, transfórmame. Claro. Pero la oración tiene que ver en todos los aspectos de mi vida. Y dijo Pastor Juan, ahora que estamos en las horas de las confesiones, en los momentos de las confesiones, yo tengo que confesar que antes de empezar a cocinar cada día, yo tengo que orar, porque yo no soy buena en la cocina. Dijo Pastor Juan, no le digan a nadie. Entonces, no le digan a mi esposo. Entonces, cuando yo voy a empezar a cocinar, yo le tengo que decir a Dios, ayúdame a que no se me queme el agua. Claro. Entonces, creo que esa es la parte en la que tenemos que renovar nuestra mente, ¿no? Claro. Y entender que la oración tiene que ver en todo lo que hago. Claro. Y entonces empezar a tomarla en cuenta para cada aspecto de mi vida. Sí, fíjate que hay un pasaje que encontramos en el libro de Hechos, capítulo 12. Este pasaje nos narra varios aspectos, incluso lo que ahorita Pastor David mencionaba sobre cómo uno puede sentirse en esa conexión con Dios y esa puede ser una reacción, o en un momento dado la oración que uno pueda hacer pues de la misma manera, o en este caso oraciones enfocadas a ciertas necesidades y demás. Y es un pasaje que nos narra varios aspectos. Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ahora, mi pregunta es, durante el tiempo que estuvo Pedro en la cárcel, ¿cuánto? No lo sé. A lo mejor que fue una semana, un mes, 2 meses, 3 meses, no sé, la Biblia no dice cuánto tiempo estuvo en la cárcel, pero creo que no era de entrada por salida en la cárcel, ¿no? No era de entrar y checar tarjeta y ya me voy. Como el torito, ¿no? 24 horas, 48 horas. 48 horas y me voy, ¿no? No, estaba en la cárcel. Pero dice la Biblia que la iglesia oraba sin cesar. Bueno, hacemos un énfasis, la oración corporativa, que después hablaremos. Sí, ahorita hablaremos de ello. Entonces, la oración corporativa. Entonces, la iglesia oraba por ellos. Ahora, mi pregunta es, ¿acaso la iglesia, en el contexto literal, templo, iglesia, congregación, no salían, no se movían, no hacían nada? Todos renunciaron a sus trabajos. Exacto, todo, porque estaban orando por Pedro. No, yo puedo pensar que la iglesia, como dice la palabra, oraba sin cesar y estaba dispersa haciendo sus cosas. Pero todos estaban en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Había una necesidad. Pedro está en la cárcel. Y te aseguro que unos en su casa, orando, otros ahí en su lugar secreto, otros en el trabajo, otros por la calle, otros manejando sus carretas, ¿verdad? Sus burros. Dios, te pedimos por Pedro, ¿no? Esa oración corporativa y esa oración sin cesar trajo un efecto. Pero vean, es interesante aquí la postura de Pedro. Dice más adelante, y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro, ¿qué haciendo? Es interesante. Dice, durmiendo entre los soldados. Estaba durmiendo, no estaba ni siquiera afligido Pedro. No. Estaban más afligidos los que oraban por él. Él estaba tranquilo. Como decía el pastor David, dependiendo nuestra conexión con Dios, es nuestra reacción. O sea, yo estoy aquí en paz, yo no tengo problema.
estoy en la cárcel, estoy en las manos de Dios, Dios va a obrar. Dios va a hacer algo. Dice Pedro estaba durmiendo entre los soldados sujeto con 2 cadenas, fíjate. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeciente en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, hey, levántate. O sea, tan confiado, perdido, en paz, tranquilo, aún en la cárcel. Él estaba seguramente confiando en que, por un lado, sabía que Dios estaba con él. Había una conexión, como decía, Él está conmigo. No es Dios, no es Jesucristo viniendo solo como el Chapulín Colorado, ¿no? Oh, ahora, ¿quién podrá ayudarme? Y se aparece Jesús, yo aquí te voy a ayudar. No, Él está dentro de nosotros, la palabra dice. Él quiere y mora dentro de nosotros. Entonces Pedro decía, bueno, no tengo problema, Jesús está conmigo, Él está aquí, no hay problema, lo que Él determine está bien. Entonces estaba tranquilo. También igual pienso que podría haber estado confiando en que la iglesia se había enterado que estaba en la cárcel. Dijo, están orando por mí, Dios va a obrar. ¿Cuándo? No lo sé. Y entonces el ángel dice, lo levanta, lo despierta pronto, dice, y en ese momento diciéndole, levántate pronto, y las cadenas se cayeron de las manos. Fue libre. Interesante este panorama de lo que es orar sin cesar. Bueno, yo les dije, hoy voy a apretar, ¿verdad? hay un asunto delicado aquí. ¿Por qué? Porque yo he escuchado más de una vez en la que la gente dice, es que yo hago eso. Yo cuando voy al trabajo y voy en el autobús, sí, en el transporte público, yo voy orando. Sí. O voy en el carro con mis hijos cuando los llevo a la escuela y voy orando. O voy caminando en la calle y voy orando. Y eso lo tomamos como argumento para sustituir sí, mi tiempo devocional a solas con Dios. Claro. Mi oración privada con Dios. Claro. Porque uno le puede decir, es que tú necesitas tener un tiempo de oración privado con Dios. Claro. Y podemos decir, es que yo estoy orando todo el tiempo. Claro. Entonces, ¿es válido eso? No, yo creo. ¿Es válido sí, sustituir el yo oro todo el tiempo sí, y entonces decir, ya no necesito una oración privada con Dios? No, yo pienso que la parte cotidiana, la parte del día a día, de las horas de trabajo, de actividad, de ir, subir, es decir, es el poder guardar nuestra mente y nuestro corazón, dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Cómo podemos guardar nuestro corazón y cómo podemos guardar nuestra mente? Cuando estamos siempre en una conexión con Dios, en el sentido de no dar oportunidad a que el diablo obre en nuestras vidas o meta hay una mala intención, un mal pensamiento o una inquietud, nos distraiga, nuestra carnalidad nos lleve a tomar decisiones equivocadas. Es decir, cuando estamos en la vida cotidiana, porque es allí cuando el diablo obra, en ese diario vivir. Cuando en el crucero allí se te atraviesa alguien y allí sale lo Hernández y te sales y ya quieres hacer. No, pero si tú vas en ese tiempo reposado, ¿verdad? Meditando en la palabra, vas pensando en él o simplemente vas en esa tranquilidad de Dios, simplemente. Entonces hay esa parte donde vas tú guardando tu estado espiritual, en el momento en que tienes una conversación y sabes que Dios está allí en medio de esa conversación. Es decir, esa parte es como el cubrir, el guardar, el mantener conectados, el estar allí siempre con Dios en esa relación y cerrando puertas para que el enemigo no vaya más allá de nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, en fin, estén allí. Pero esa es la parte cotidiana cuando estamos en el mundo. Práctica, ¿no? ¿Sí? Esa es la parte cotidiana cuando estamos en el mundo, pero necesitamos, como dice la palabra, el Señor dice, ven y entremos a cuentas, ven y platiquemos, ven, y yo quiero pasar tiempo contigo. Entonces eso ya es otra cosa. Es como cuando mi esposa me dice, ven, te vamos a platicar. Entonces, entonces ya no es como de lejecitos, haciendo cosas y haciendo, no, me explico. Ya es, a ver, ¿qué vamos a platicar? ¿No?
Es que mira esto, mira lo otro, mira aquí, mira. Entonces ya es poner atención, ya es enfocarte, ya no Dejar de exactamente, hacer ya no cosas, son esas distracciones que tienes cotidianamente, no, ya es enfocarme, estar atento a lo que Él quiere hablarme, a lo que yo quiero decirle, pero la palabra de Dios es tan clara que dice que para todo hay un tiempo, para todo. Entonces hay un tiempo para Dios, ese tiempo no sustituye a lo que cotidianamente podemos tener en esa conversación con Dios. Y sabemos que Jesús siempre oraba en la madrugada. Él salió de sus discípulos para empezar su día con su Dios en su lugar secreto. En Mateo 6, 5 y 6. Así es. Jesús enseñó a sus discípulos, no sean como los publicanos, los fariseos, que oren en público, pero no oren en privado. Entonces, la próxima cita dice que entonces vaya a tu lugar secreto sin esposa, sin hijos, sin problemas, sin su lista de oraciones, sin todo. Cierra tu puerta, dice. Ya cierra su puerta a su refrigeradora, a su lista de cosas que hacer y vacía su mente. Y venga conmigo en una montaña, es decir, un lugar aparte de todo para iniciar su día y continuamos después. Así es. Ahorita que habla de Jesús, yo puedo pensar en un Jesús orando cada madrugada a solas con su Padre, pero también recuerdo a un Jesús que frente a la tumba de Lázaro hizo una oración. No, en ese momento no se fue a esconder y no se fue a aislar de todos, sino que ahí en el momento, ¡fum!, él hizo una oración. Entonces es como este balance, este equilibrio, o este complemento más bien entre la oración privada y la oración constante, la oración sin cesar. A mí se me ocurre como, tomando el ejemplo de la esposa y el esposo, cuando mi esposo sale a hacer compras, yo le mando un WhatsApp y te encargo esto, o haz esto, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Cuánto te tardas en llegar? Pero eso no va a sustituir las charlas que tenemos al día. Yo no puedo sostener una relación con mi esposo en WhatsApps, con WhatsApps. Eso no va a sostener, eso no sostiene mi comunicación con él. Entonces, los WhatsApps son para asuntos inmediatos, pero siempre debe haber un tiempo de comunión más íntimo y profundo. Esa parte que dices incluso citando el pasaje que el pastor Juan habla, de ese tiempo de entrar en ese lugar secreto y tener esa comunión con el Padre y esa relación, es como el fundamento, es como el respaldo, es como esa conexión que tenemos con Dios para nuestro diario vivir, es decir, la vida cotidiana, porque al final dice que Él nos recompensará en público. Es decir, en ese tiempo de intimidad, de relaciones, como ese fundamento, yo mantengo una comunión con Dios, una relación estrecha con Dios, no de esos WhatsApp, ¿sí me explico? Sino me tomo son oraciones WhatsApp. Exactamente, entonces yo me tomo ese tiempo con Él, como lo hacía Jesús con el Padre. Iba en la madrugada, oraba con el Padre, esa era la conexión directa con el Padre. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando Él oraba para que multiplicara panes y peces, pues solo hacía una oración y daba gracias a Dios y ¡pum! Va. Pero hay el respaldo de ¿Me explico? Entonces, si había que sanar a un enfermo, un paralítico, un ciego, solo... resucitar a un Lázaro. Sí, solo ponía la mano o solo daba una palabra o que no eran oraciones largas. Si se dan cuenta, públicamente Jesús, ¿qué le dijo a Lázaro cuando lo resucitó? Sí, solo ven, sal, ven. Entonces es así. ¿Por qué él era así de oraciones cortas? Una palabra en su diario de vivir. ¿Por qué? Porque Dios lo respaldaba, Dios lo recompensaba, como dice el pasaje, en público. ¿Por qué? Porque en una vida íntima con el Padre, él la tenía de madrugada, él oraba, pasaba tiempo con el Padre. Entonces eso es el sustento de respaldo para esas oraciones, momentáneas, ¿no? Cotidianas. De WhatsApp. ¿No? De WhatsApp. Así es. Sí, yo creo que finalmente se resume a eso, ¿no? A entender que finalmente tenemos una relación con Dios
Y eso es lo que yo creo que nos tiene que caer el 20, ¿no? Sí. Como decimos, tenemos una relación con Dios. Una vida cristiana va más allá de venir el domingo. Una vida cristiana va más allá de leer un capítulo al día. Una vida cristiana es una relación con Dios. Y la única forma de relacionarse, de tener una buena relación, es pasando tiempo juntos. Así es. Es pasando tiempo, ya sea de una forma, de otra, y es pasar tiempo en esa relación. Entonces, yo creo que es entender, si conceptualizamos, creo que nos pesa tanto la oración cuando la miramos y la pensamos desde una manera religiosa. Creo que ahí es donde Claro. nos cuesta trabajo, nos pesa el deber de orar tanto tiempo, tantas horas, dedicarle este tiempo. Es un pesar cuando conceptualizamos la oración desde una manera religiosa, pero cuando la miramos en un estilo de vida, cuando la miramos en una relación con Dios de todo el tiempo, de todos los días, eso nos hace visualizar la oración mucho más sencilla, ¿no? Mucho más simple, porque es como aún hemos platicado, no me imagino a alguien en una relación cotidiana. A mí siempre me ha llamado mucho la atención aquellos cantantes y a veces predicadores que tienen un estilo de hablar y de cantar y oh sí señor y hablan tan fingido que yo digo, ¿de verdad así hablarán estos cuates? O sea, imagínate que en la mañana se le va, oh esposa, ¿me puedes preparar el desayuno, por favor? No. Dos huevitos. Dos huevitos, por favor. No es el caso, ¿no? Claro. Y yo digo, de verdad, ¿a poco así hablarán todo el tiempo, no? Tan impostada la voz. Así es. Pero a veces así es con Dios, o sea. Impostamos nuestra oración. Exactamente. Sí, Pero sí. ¿por qué? Porque solo es del momento, solo es lo que religiosamente estoy haciendo. Pero cuando tengo una relación, cuando hay una constante de vida ahí, pues mira, se acaban las poses, se acaba el oh sí señor, y la impostada se va a acabar. Claro. Y entonces entras a una dinámica de relación donde va a haber de todo. Claro. Va a haber lágrimas, va a haber risas, va a haber agradecimiento, va a haber problemas, va a haber situaciones difíciles y Dios va a estar ahí. Jesús mismo dijo, el Espíritu Santo los va a ayudar en todas sus necesidades y vamos a interceder al Padre por ustedes. Y es decir, aquí estamos, le vamos a entrar a todo. Y si estamos alegres, pues nos alegramos, pero si hay tristeza, si hay dolor, ahí va a estar el Espíritu Santo, ahí va a estar Jesús, ahí va a estar el Padre. En esa relación, y ahí es donde ya se acaba todo religiosismo. Y esa es la parte a la Toda que queremos pose. llegar, ¿no? Que visualicemos la oración como el fundamento de nuestra relación con Dios. Y si no hay convivencia, si no hay palabras, si no hay amor, si no hay nada, pues no hay relación. Claro. Definitivamente. Sí. Quiero mencionar Juan 15, las últimas palabras que Jesús tenía con sus discípulos, y él está tocando el tema de ser un pámpano en la vida. Y siempre tocamos este punto. Pero dice en versículo 7, Juan 15, 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Entonces yo quiero añadir a Pastor y a David también que hay oraciones largas, oraciones cortas. Claro. Y muchas veces la gente no se da cuenta la diferencia. Entonces no significa una oración larga, pero significa una relación íntima, cotidiana durante el día. Entonces, cuando llegamos al punto que tenemos que orar para los enfermos por la relación que hemos tenido, podemos orar una oración de fe, de sanidad divina, de ejercer autoridad. Y no necesitamos orar por 5 horas sobre un enfermo si tenemos la conexión con Dios como un pámpano en la vida. Pero hay diferentes clases de oración. Tenemos que empezar con la oración en el lugar secreto. Y sale todo después. Claro. Me estoy acordando ahorita de Nehemías. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1 que cuando Hananí llegó a hablar con Nehemías y le contó
las ruinas en las que estaba la ciudad de Jerusalén, dice que Nehemías, cuando oyó la noticia, dice, me senté a llorar, y de hecho durante varios días estuve de duelo y ayuné y oré al Dios del cielo. Y después en el capítulo 2 dice que él entró a la presencia del rey a hacer su trabajo de cada día, él era el copero, y dice que el rey le preguntó, porque lo vio demacrado, entonces que el rey le preguntó, ¿por qué estás tan triste? No me parece que estés enfermo. Entonces Nehemías le dijo, me acabo de enterar la condición de mi ciudad. Y entonces dice que el rey le preguntó, bueno, ¿cómo te puedo ayudar? Y dice, aquí me llama la atención esta frase, dice Nehemías, después de orar al Dios del cielo, contesté. Ajá. Entonces yo me imagino a un Nehemías que en cuanto el rey le dijo, ¿cómo te puedo ayudar? A lo mejor en ese momento elevó una oración inmediata, expresa a Dios y le dijo, ¿qué le digo, Dios? Ayúdame a saber qué decirle al rey. Y entonces habla con el rey. Entonces como que vemos ese balance, ese complemento de un tiempo de oración que tuvo Nehemías y esa oración express que hace antes de emitir su petición al rey, ¿verdad? Ahora, yo les dije que hoy iba a apretar. ¿Qué hay de la oración corporativa? Porque igual tendemos a veces a sustituir y a restarle importancia a la oración corporativa, pensando que mi oración privada, mi oración personal es suficiente. ¿Hay alguna diferencia? ¿Cuán importante es la oración corporativa? Y cuando hablo de oración corporativa, hablo de estos tiempos como iglesia que tenemos de oración. Digo, a final de cuentas estamos hablando de cuándo orar, ¿no? Entonces, tenemos tiempos de oración como iglesia, los jueves, tenemos tiempo de oración los viernes con las mujeres, muchas iglesias tienen cultos de oración a media semana y lamentablemente los cultos de oración son los menos concurridos. Entonces, ¿qué tan importante es la oración corporativa, estos tiempos de oración como comunidad? Y si podemos argumentar que mi oración en casa sustituye esta. Sí, bueno, a ver, pastores. Sí, yo creo que todas y cada una de las oraciones tienen un fundamento válido. Es decir, como decía el pastor, hay oraciones en cierto enfoque, en una oración de sanidad, de liberación, de sanidad, en fin, varias cosas. Pero la parte de oración íntima, personal, tiene un resultado, un enfoque, un fruto. Y eso viene a ser de una manera precisamente para edificar nuestra vida, totalmente. Pero cuando hablamos de la oración corporativa, va más allá de, porque no solamente somos bendecidos nosotros, sino estamos intercediendo por el cuerpo de Cristo. Y es muy interesante porque Santiago 5, versículo 13 en adelante dice, y aquí vemos esos dos aspectos, precisamente, lo que estamos mencionando, la oración personal y la oración corporativa. Y dice Santiago 5, 13 al 15, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Si tú estás afligido, pues ve y ora. Y Dios dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Estás hablando de esa expresión personal en tu condición, como tú te sientas, de esa manera vas a actuar. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Ahora dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Ahí está la oración corporativa. Estoy enfermo, yo necesito que la iglesia ore por mí, además de que yo estoy orando. La iglesia ore por mí, dice, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Es decir, en esa oración corporativa estamos intercediendo, estamos orando por el cuerpo de Cristo, lo que sucedió con Pedro precisamente. Sí, justo lo leíamos en Hechos. Exactamente, entonces se enteraron de que Pedro estaba en la cárcel, entonces la iglesia dijeron, vamos a unirnos, vamos a orar, vamos a clamar. Y decimos ese refrán, ¿verdad? Ese dicho, que la unión hace la fuerza.
cordón de 3 hebras no se rompe fácilmente. Entonces es necesario que como iglesia podamos visualizar esa parte de que no podemos andar incluso solos, ¿verdad? Sintiendo que las podemos, y porque solos siempre nos debilitaremos. Siempre el ánimo, el respaldo, la oración, la intercesión va a alimentar y va a bendecir el cuerpo de Cristo. Viene a mi mente algo nuevo, a mi mente, a mi conocimiento, que en Hechos 1, después de pasar 40 días con sus discípulos, Jesús, tal vez la última cosa que él dijo a sus discípulos era: regresa a Jerusalén para esperar juntos. Entonces encontramos en Hechos 1, 13 y 14. Okay. Dice: cuando llegaron a Jerusalén, subieron al aposento alto, donde se hallaban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Todos ellos oraban y rogaban a Dios continuamente en unión de las mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Tal vez la primera revelación que Jesús dio a sus discípulos era oración corporativa. Así es. La primera cosa, no lugar secreto. No, pero él está dijo, permanezcan juntos. Exactamente. Ajá, entonces lo que él está haciendo, Jesús tenía tanta sabiduría. Él está formando una comunidad de la oración. Así es. Y encontramos en Hechos 3, donde Pedro y Juan estaban yendo al templo para orar juntos. Así es. Y salió el poder de Dios para sanar al paralítico. Así es. El problema, hoy en día tenemos una mente muy independiente. No estoy conectado con nadie. Entonces tal vez llego a la iglesia y tengo una conexión, pero muy temporal. Y hemos perdido la idea de, número uno, debemos estar en una comunidad, de ser parte del cuerpo de Cristo, pero orando juntos, no solamente en suplicación o en intercesión. Así es. Orando juntos, saliendo de nosotros oraciones de amor para Dios, alabanzas. Debemos disfrutar juntos también en la comunidad todos los tipos de la oración. Y también hay una razón que tenemos, porque no tenemos una comunidad espiritual, porque no estamos orando juntos. Y si no estamos orando juntos, no tendremos una comunidad, cuerpo de Cristo, que caminamos juntos diario. Entonces, Satanás nos ha robado de muchas cosas, porque no tenemos, número uno, la relación que tenemos que ser una comunidad espiritual. Y número dos, orando juntos siempre. Es lo que ellos hicieron en la primera iglesia. Fueron diario al templo para escuchar la palabra de Dios y orar juntos, y también orando en las casas también. Claro. Creo que el gran problema de las oraciones corporativas o dentro de la iglesia, y lo hemos visto a lo largo de muchos años, es el egoísmo del ser humano. Así es, totalmente. He visto tanta gente llegar a las iglesias o a las reuniones de oración con una necesidad. Sí. Y van para que se ore por esa necesidad cuando hay tiempos de oración, exponen su necesidad, y cuando se acaba su necesidad no vuelven más. Sí. ¿No? Entonces, yo conceptualizo el tiempo de oración de la iglesia para yo tener un espacio abierto donde, si yo tengo una necesidad, voy a pedir para que muchos oren por esa necesidad y pues entre todos le echemos un montón a Dios y se resuelve. Presionamos. Pero ¿qué pasa cuando tú no eres el de la necesidad? Claro. Ajá. ¿Qué pasa cuando tú no eres el de la necesidad? Bueno, muchos no están, porque no son los que necesitan algo. O cuando están, pues no hay esa profundidad porque no es mi problema. Es decir, vamos a orar por fulanito de tal. Ah, bueno, sí, Señor, bendice.
cualquier oración sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no es mi necesidad. Yeah. Pero cuando se convierte en mi necesidad o es mi necesidad, bueno, vemos clamor intenso, ¿no? A la hora de quebrantamiento orar. total. Entonces yo creo que un problema fuerte en la oración corporativa es el egoísmo del ser humano. Sí. O sea, no ponerme en la brecha para interceder y orar por otras cosas. Claro. Por otras personas, por otras necesidades, hacer las mías y decir, vamos a orar juntos, ¿no? Vamos a estar en la presencia de Dios, aunque no se ore por mis necesidades, ¿no? A veces hay gente que nos pide ciertas oraciones y si no se ora por esa necesidad, se enojan y se van. Pues, ¿para qué ¿para qué voy si ni siquiera oraron por mi necesidad, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que es esa parte de entender que finalmente todos somos un cuerpo, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y dice la misma palabra que si una parte de nuestro cuerpo se duele, todos nos dolemos. Si una parte sufre, todos sufrimos. Si a una parte algo le sucede, ahí estamos todos. No ignoramos esa parte. Y creo que cuando entendemos eso, es cuando Dios puede obrar en esas oraciones corporativas. Dice la palabra en Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. O sea, más allá de orar por una necesidad, más allá de orar por una situación difícil, nos juntamos, estamos juntos como iglesia, porque ahí va a estar Dios. Ahí va a estar el Espíritu Santo, ahí va a estar el Señor. A veces hay tiempos de oración donde en vez de orar, adoramos. Y hay gente que dice, ahí está, mira, ¿para qué me conecto? ¿O para qué voy a orar? Si no oraron, se la pasaron cantando. No, es que estamos hasta mandé mi petición. Sí, estamos en un tiempo juntos donde dice la palabra que donde se reúnen 2 o 3 en su nombre, Él va a estar ahí. Amén. Y yo siempre he dicho que cuando Él está ahí, mira, aunque ni le pidamos, Él va a obrar en la necesidad de cada uno de nosotros, en cada uno de los que estemos ahí. Pero creo que gran parte del problema es el egoísmo. Claro. Me lleva a entender entonces que, como hemos hablado desde el principio de la oración, también hemos perdido un poco cuál es el objetivo de la oración corporativa. Claro. Porque pensamos que el objetivo de la oración corporativa es echarle montón a mi petición para que la respuesta llegue más rápido, Claro. ¿no? Y el objetivo de la oración corporativa es que mucha gente interceda por mi petición. Así es. Pero ¿cuál es el verdadero objetivo de la oración corporativa? Es crear un vínculo como cuerpo de Cristo. A final de cuentas, ahorita que hablaba Pastor Juan de la iglesia primitiva y cómo Jesús fue de lo primero que enfatizó a la iglesia, el mantenerse juntos. Para él era importante que la iglesia tomara esta identidad de comunidad. ¿Por qué? Porque iban a ser dispersados hacia muchos lados, Dios lo sabía, iban a sufrir persecución muchos, y él necesitaba un cuerpo unido, un cuerpo fuerte a pesar de las circunstancias contrarias. Entonces, por eso el énfasis de Jesús al decir, quédense juntos, manténganse juntos, oren juntos. Entonces, creo que esa es la parte que nos está sucediendo ahora. El objetivo de la oración corporativa no es echarle montón a mi petición. Así es. Es formar vínculos fuertes Así y es. sólidos como cuerpo de Cristo. Claro. Y otro punto que viene a mi mente tal vez el modelo de la oración que tenemos en la iglesia tiene que ampliar más. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué hacemos en la iglesia cuando oramos juntos? El pastor ore, ya. Sí. Ajá. Y Nadie todos escuchan. está orando. ¿Qué hicieron ellos o en la iglesia primitiva? En las casas. En el templo seguro, pero en las casas cada persona ofreció su oración también con voz alto. Y vemos en primera carta de Corintios 12, donde Pablo enseñó a la iglesia, cada persona tiene una profecía, una parábola, un ánimo. Cada persona tiene que ofrecer lo que él tiene a la comunidad a través de la oración. Entonces, Dios usa la oración para conectarnos, Conexiones. para tener la misma mente, propósito. Y me encanta mucho lo que dijo Maggie.
es lo que hoy en día pensamos, lo más personas que tenemos orando juntos conmigo, lo más poder tendré para conseguir mi sanidad divina. Pero no se toca el punto de ser conectado en una comunidad. Tenemos que cambiar nuestra forma de guiar. Sí. Claro. De hecho, Dios habló a mí hace varias semanas. Ok, mijo, enseña con respecto de la oración y de tiempo a las personas orar juntos en el servicio en vez de escucha a mi gran oración de fe. Ya. Ellos no están conectando en la oración corporativa. Okay. Sí, la Biblia es clara y dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es totalmente habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Sí. Entonces, y no está hablando de la oración. ¿Sí me explico? No exclusivamente. O sea, no está diciendo, están cantando, están orando, están intercediendo. No, dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar. Habitar es permanecer. Sí, quedarse. Ajá, permanecer juntos y en armonía. Entonces, cuando hay unidad, cuando hay esa armonía en el cuerpo de Cristo, allí Dios se va a manifestar. Enfermedades, problemas, necesidades, y quizás hasta ni necesario sea que yo tenga que exponer mi petición cuando yo estoy en esa unidad de cuerpo de Cristo, adorando, exaltando. Dios se va a manifestar. Claro. Dios va a obrar y Dios va, ¿cuántas veces lo hemos visto, no? En un tiempo de alabanza, de adoración, en ese tiempo corporativo como iglesia, el Espíritu Santo se derrama, claro. y hace milagros. Como quiere. Pero Como es la quiere. unidad. El problema es que hoy el diablo ha engañado a la iglesia creyendo que puede vivir sola, aislada, en ese egoísmo. Yo puedo, yo no necesito, ¿no? Cuando es el modelo de Dios desde que fue creada la iglesia en vivir en comunidad. Está llena la palabra de tanto enseñanza de vivir en comunidad. La iglesia en unidad es el cuerpo de Cristo, es el rebaño, son las ovejas juntas. Separada es presa fácil del enemigo, fácil cae, fácil es destruida cuando alguien igual no es pastoreada, no es cuidada. No hay alguien que esté atento en el sentido de si hay alguna necesidad, algún problema, estar allí solos, vamos a fallecer. Y no por nada es justo una de las áreas que el diablo está atacando en este tiempo. Claro, totalmente. Porque sabe. En el engaño ha caído. El diablo sabe que si nos aísla, si nos separa, si rompe vínculos, Claro. entonces nos volvemos débiles Claro. y nos volvemos vulnerables. Sí, y lo que decía el pastor David, yo creo que el egoísmo es allí donde el diablo ha trabajado fuertemente en este tiempo, porque ha hecho creer a la iglesia que con el hecho de oír un mensaje por internet ya está resuelto el problema espiritual, yo ya tengo el alimento, yo ya no tengo más nada que hacer, ya cumplí, ya recibí, ya tengo, listo el asunto. Entonces, eso es un engaño total, es una alternativa. La prédica por internet, dadas las condiciones en que estamos, solo es una alternativa. La prioridad es la comunión de la iglesia como cuerpo de Cristo. Ya, yo quiero confesar otro pecado. Otro Wow, pecado. fue la noche de las confesiones. Tengo que confesar, a veces he enseñado la oración en vez de enseñar la comunidad de Cristo. Así es. Los vínculos. Entonces, lo que hacemos, enseñamos las formas de la oración, pero no conectamos los cristianos a una comunidad que incluye la oración. Entonces, sí, yo creo, hoy en día, tal vez uno de los enemigos peores que estamos sufriendo en la iglesia. Aunque estamos enseñando la oración, no hay vínculos con las personas porque tenemos una mente independiente Siempre. de todos. Sí. Exactamente. Bueno, pues se nos terminó el tiempo Se de acabó el esta tiempo. noche. Yo sé que hay mucho todavía y sería interminable estar hablando de esto, pero bueno, vámonos digiriendo poco a poco lo que vamos aprendiendo. Pero les agradecemos mucho, pastores, tantas enseñanzas,
tantas reflexiones, tantas cosas que a veces sí sacuden nuestro corazón como ovejas, pero que a final de cuentas, como decía Pastor Enrique, son esas cosas que nos pastorean, son esas cosas que nos indican el camino, que nos privan de perdernos en un trayecto que nos puede llevar al destino equivocado. Entonces agradecemos a Dios tanto por sus vidas, por orientarnos, por hacernos regresar, como el pastor cuando agarra su cayado y ¿a dónde vas? Ven acá. Entonces así Dios los usa a ustedes para bendecirnos como iglesia, y les agradecemos tanto todas sus enseñanzas, todo su tiempo, y sabemos que lo hacen de todo corazón y lo hacen con mucho amor por la iglesia. Y bueno, familia, iglesia, transformación y vida, amigos, pues que todo lo que aprendimos hoy nos pueda sacudir, nos pueda hacer despertar, y entonces empecemos a ver la importancia de la oración en nuestra vida cristiana. Decía John MacArthur, la oración es como respirar para el cristiano, y tiene que ser tan natural como eso, como la respiración, que Dios nos pueda llevar a eso, y también a ver la importancia de la oración corporativa. Mira, yo sé que los pastores son muy cautelosos en ese sentido, pero sé cómo su corazón se carga cuando ven a la iglesia alejada, cuando ven a la iglesia ausente. Yo sé que sus corazones se cargan de preocupación por ellos, por nosotros. Así que y yo sé que es una preocupación que ustedes expresan, pero que la tiene Dios también. Es una preocupación de Dios. Entonces, iglesia, te animamos otra vez, te invitamos otra vez a los tiempos corporativos que tenemos como comunidad Transformación y Vida. Somos una comunidad, somos una familia. Ahí estamos los jueves en tiempo de oración a las 8 de la noche. Jueves a las 8 de la noche, oración y adoración corporativa. Viernes a las 7 de la noche, 1 hora de oración. El pastor Juan Entequis decían, es para mujeres, pero si hay algún hombre colado, es bienvenido, no hay problema. Domingos, nuestras reuniones presenciales, también corporativas, en San Juan a las 10 y a las 11:45, en Tequisquiapan a las 11 de la mañana, un solo culto, y en San Francisco a las 12 del día. Vente, anímate, no le hagas caso a quien te quiera. Diablo. Sí, no le hagas caso al día, que no te tientes, Satanás. No le hagas caso al diablo. Sí, vente a la reunión, está con nosotros, alabemos y adoremos juntos a Dios. Dios se complace en eso, y eso refuerza nuestros vínculos como cuerpo de Cristo, que tiene que estar unido y fortalecido. Dice, por todas las coyunturas, dice la palabra de Dios, unido entre sí. Amén. Por todas las coyunturas. Entonces, vente, te esperamos aquí. Ya sabes, está también nuestra transmisión a las 10 de la mañana los domingos. Familia, gracias por tu tiempo, gracias por tu disposición. Oramos porque cada semilla que se sembró esta noche pueda dar un fruto en tu corazón para la gloria de Dios. Y no olvides que te amamos, te extrañamos. Amén. Y que te deseamos toda la bendición. Amén. Buenas noches. Amén. Dios te bendiga.